Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre he estado en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy los comentarios en la prensa internacional están referidos todos al discurso del presidente de Estados Unidos, y anoche, cuando lo oímos directamente desde Washington, no había país de la Unión Europea, los 27 Estados miembros, ni tampoco de África o Oceanía, inclusive de Austria y otros países donde tienen políticas similares a Trump. En el caso de Europa hay dos divisiones: los que quieren cerca de Trump gobiernos autoritarios nacionalistas y los que están en la línea de la Unión Europea del multilateralismo. Pero es que también a Donald Trump le escucharon Rusia con mucha atención, particularmente China, que es una potencia creciendo, aumentando su poderío en el mundo. Y América Latina, estamos pendientes de lo que decía Trump, particularmente estados como México, fronterizo, y en el caso del continente americano, Canadá. Fue duro en todos sus señalamientos, parecía más un candidato en campaña electoral que un presidente, y además, desde el primer discurso de George Washington, que apenas duró 3 minutos, el de Trump ha sido el discurso más largo de un presidente al presentar su mes de actividad en la presidencia. Inclusive comparó que era tan fructífero ese mes como cuando Washington tuvo la presidencia de los Estados Unidos. Era una especie de monarca hablando hacia el pueblo, quitando la soberanía de los poderes legislativo y judicial y concentrando todo en el poder ejecutivo, además vinculado a los grandes intereses. Por eso Musk, que estaba presente allí, los grandes intereses de Estados Unidos y planteamientos los de siempre frente a México, Panamá, el caso de Groenlandia, naturalmente los intereses y los aranceles con China y la Unión Europea, y reclamando el espacio político de América para la influencia que tiene siempre Estados Unidos. Por eso el mandante republicano defendió ante el Congreso los aranceles, su cruzada migratoria, prometió una guerra contra los cárteles y recuperar el Canal de Panamá, además de colmar de elogios a Elon Musk en un discurso, el más largo, como decíamos, dado por un presidente estadounidense ante el Congreso. Y además, dentro de un criterio de eliminar las trabas que tiene el Ejecutivo, inclusive con reformas constitucionales, y dentro del criterio de no el equilibrio de poderes, sino la supremacía del Poder Ejecutivo, como en los poderes autoritarios. Y naturalmente todo el mundo hoy, y la prensa internacional, ha destacado esta actitud con la interrogante si se acaba el modelo republicano de los Estados Unidos y va hacia un absolutismo monárquico con carácter presidencial, y si abre la guerra contra todo el planeta, especialmente acercándose a Rusia en el caso de Ucrania, pero alejándose de China y sobre todo de su aliado de siempre, la Unión Europea en la OTAN. El Estados Unidos de Donald Trump está de regreso. Eso aseguró el mandatario republicano en la noche del martes en un discurso de 1 hora y 40 minutos ante el Congreso, en el que abundó sobre sus proyectos para el futuro y aseguró que la edad de oro de Estados Unidos no ha hecho más que empezar. El sueño americano es imparable y nuestro país está al borde de un regreso como el que el mundo nunca ha presenciado y tal vez nunca presencie de nuevo. Apenas empezada la intervención, el congresista demócrata Al Green fue expulsado porque no paraba de agitar su bastón hacia Trump y de interrumpirlo diciendo que no lo votaron para desmantelar los programas de salud. Pero el millonario de 78 años no se inmutó y fue describiendo lo que considera las conquistas de sus primeras semanas de gobierno. En plena guerra comercial con México, Canadá y China, defendió las tarifas aduaneras. Los aranceles no son solo para proteger los empleos estadounidenses. Se trata de proteger el alma de nuestro país. Los aranceles son para hacer a Estados Unidos rico nuevamente y hacer a Estados Unidos grande otra vez. Y está sucediendo y sucederá bastante rápido. Habrá una pequeña perturbación, pero estamos de acuerdo con eso. No será mucho. Trump ha indicado que impuso aranceles a sus vecinos porque, según él, han permitido que el fentanilo entre en Estados Unidos en niveles nunca antes vistos. El martes aseguró que los cárteles de la droga mexicanos representan una grave amenaza a la seguridad nacional y que es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra ellos.
Pocos días después de su altercado verbal en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, reiteró que hay que poner fin a la guerra sin sentido. El mandatario insistió además en su afán expansionista, diciendo que va a recuperar el Canal de Panamá y apropiarse de Groenlandia de una forma u otra. Agradeció además a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, convertido en su asesor al frente de una comisión de eficiencia encargada de recortar los gastos del gobierno federal. Desde las bancas del Congreso, los republicanos lo acompañaron con aplausos, en contraste con las caras largas de los demócratas, que protestaron con colores simbólicos y carteles contra las medidas aplicadas por el mandatario. Imperturbable, Trump presumió de haber puesto fin a la tiranía de los programas de diversidad e inclusión y aseguró que su país no será más woke. And our country will be woke no longer. Sí, efectivamente, como lo dice ahí en el discurso de la última parte, el Estados Unidos con Trump, como él lo desea, va a ser más conocido que nunca y más rico que nunca. Es la edad de oro, decía él, señalando los fracasos de la política demócrata, pero el interrogante es si realmente cumplirá el programa y si llega hasta el final. Hoy en día, decíamos al comienzo del 2025, que la inteligencia artificial cambió a la geopolítica mundial, pero también hay que señalar que la presidencia de Trump es un cambio disruptivo. Nadie lo esperaba en los Estados Unidos con la política de aislamiento total de Estados Unidos, la política antimigratoria, negar todas las políticas de inclusión y además atentar contra la soberanía en el caso de México o Groenlandia e incluso con Canadá. Es una situación muy difícil que amerita un examen en profundidad. Por eso antes de las entrevistas presentamos este análisis que nos permitimos hacer como todos los días en Brújula Internacional. Así como George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, en su primera presidencia solo empleó 3 minutos para su discurso ante las cámaras en la toma de posesión, en esta oportunidad el republicano nuevo presidente Donald Trump hizo el discurso más largo de la historia que ha recordado, más que un informe político, un mitin electoral, pero en este caso no ante el público general, sino donde estaban presentes las 3 ramas del poder federal, el Ejecutivo, las 2 cámaras del Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia. Iniciando el discurso, criticó fuertemente al expresidente Joe Biden, que según Trump es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos y que además permitió cruces ilegales mientras que él ha cerrado las fronteras exitosamente para los Estados Unidos. Reafirmó su posición contra la ecología y el ambiente, recordó que era necesario retirarse del injusto Acuerdo de París, de la corrupta Organización Mundial de la Salud, que también se retiró, y del antiamericano Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha dicho que ha acabado con la censura y la instrumentalización del gobierno, reiterando sus acusaciones a Biden como el perpetrador de una caza de brujas contra él. 1 hora y 42 minutos duró el discurso de Trump, y lo más impresionante es que incluso se comparó con George Washington, inclusive superior, por el primer mes de gobierno y los éxitos logrados. Hizo alarde de la nueva cultura que está imponiendo en materias como género. Solo hay 2 géneros. Además de proclamar el idioma oficial del país, el inglés, cambio en el nombre del Golfo de México como Golfo de América y recuperar el Canal de Panamá. Lo mismo con respecto a Groenlandia en los primeros 4 años, tratando de incitar a que los groenlandeses proclamen su propia independencia y determinen su propio futuro. Y decía, con Dinamarca, si lo desean, les damos la bienvenida a Estados Unidos. Creo que lo conseguiremos de una forma u otra, lo conseguiremos. Os haremos ricos y juntos llevaremos a Groenlandia a alturas que antes habían imaginado, señaló Trump. Una presencia muy controversial fue que estando a su derecha Elon Musk, que abandonó su camiseta y gorra maga y se vistió con traje, tal vez por la situación que pasó con Zelensky cuando se le reclamó no haber venido con corbata y flus, aunque desde Churchill ya no es la primera vez que un presidente vino a Estados Unidos en traje de campaña. Un incidente fue la protesta del representante demócrata de Texas, Al Green, que cuando inició el discurso se levantó y comenzó a gritar que no tenía mandato el presidente Trump para las reformas que está llevando, inclusive contra la Constitución. Por supuesto, en esta situación
ordenaron que lo expulsaran del Congreso, cosa poco habitual. Ficó el tema de los aranceles del 25% a México y Canadá, lo cual para los especialistas es un inicio de una guerra comercial en Norteamérica, más allá de la integración del Tratado de Libre Comercio que han firmado, y argumentó que protegería al país en la economía, estafado durante décadas por casi todos los países del mundo, y en ese sentido también frente a China fue duro en los nuevos aranceles a los productos chinos en Estados Unidos. Trump solicitó al Congreso que le apoyen su plan presupuestario, donde hay grandes recortes a los programas sociales y ayudas a las ONG internacionales en labor humanitaria, rebajas de impuestos mayores que desaprobados durante su primer mandato. Como los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, es posible que todo este programa se le apruebe y la administración federal podría verse abocada a un cierre con catastróficas consecuencias para la economía, además del freno en seco de los pagos de los programas federales y de los funcionarios.